¿Qué es una disolución? Bueno, puede parecer muy trivial, muy simple, demasiado banal hablar de esto, pero ¿cómo os quedáis si os digo que en este clip que habéis visto al principio hay como mínimo 3 disoluciones? Pues muy bien, este es el vaso que habéis visto en el clip inicial y hemos disuelto aquí sal en esta cantidad de agua. Pues bueno, esto es evidentemente una disolución, yo creo que eso lo entendemos todos. Pero, ¿cómo os quedáis? Os digo que esta cucharilla es una disolución y el propio aire que envuelve al vaso es otra disolución. Veamos por qué. Realmente la definición de una disolución es una mezcla homogénea de sustancias, ni más ni menos. Lo que quiere decir que tenemos que tener una mezcla de distintas sustancias y no notar ninguna diferencia a priori, a simple vista, en esta propia mezcla. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos disolviendo la sal en el agua, se podía ver claramente que en el fondo había sal y estábamos agitando y había sal sólida y agua. Pero ha llegado un punto después de agitar que parece todo la misma cosa, no se nota ningún tipo de diferencia. Bueno, pues en este punto hemos llegado a una mezcla homogénea y ahora se trata de una disolución. Yo no lo entiendo. Esta cuchara de aquí es una cuchara de acero inoxidable y el acero inoxidable es una mezcla de hierro, carbono, cromo y otros metales que se le pueden poner a esta mezcla y como acabo de decir es una mezcla y a priori no se ve a simple vista ni ninguna diferencia ni ninguna cosa que indique que hay más de un metal, por lo tanto es una aleación y esto se conoce como una disolución también, es una mezcla homogénea de distintas sustancias. En este caso, como he dicho, es una disolución sólida que también se llaman aleaciones. Y por último tenemos el gas, el aire que rodea a nuestro vaso de agua, que he dicho que también es una disolución. ¿Y por qué? Porque en la atmósfera, en el aire, no solo tenemos oxígeno, también tenemos un 78, 70 y pico % de nitrógeno y un 21% de oxígeno. De hecho, el oxígeno es casi una cuarta parte de la composición del aire. Lo que quiere decir que tenemos una mezcla de gases en la composición del aire. Y como de nuevo es una mezcla homogénea, porque no se ve ninguna diferencia, es una disolución, en este caso una disolución de gases. Oye, despacio, cerebrito. Evidentemente hay dos roles dentro de una propia disolución, el que sería el disolvente, el que disuelve, y el soluto, el que es disuelto. Por ejemplo, en el clip que hemos visto al principio es bastante evidente que el disolvente sería el agua y el soluto la sal que hemos disuelto, ¿no? Vale, eso hasta ahí podemos llegar de una manera bastante simple, pero ¿qué diríamos entonces de la composición de la cuchara? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Generalmente se establece que el disolvente es el que está en mayor proporción y los solutos, si es que hay más de uno, como en este caso, son los que están en menor proporción. ¿Aló? Hable más fuerte que tengo una toalla. Así que generalmente se podría decir como que el que más hay, el que está en mayor cantidad es el disolvente y el que está en menor cantidad es el soluto. Y tal y como he dejado caer, puede haber más de un soluto dentro de la misma disolución. En el caso del aire hemos dicho que hay un 70 y tanto % de nitrógeno y un 20 y poco % de oxígeno. Luego el nitrógeno sería el disolvente y el oxígeno sería el soluto. Y todo el resto de gases también serían solutos. Evidentemente puede caber la duda de qué pasa al 50%, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mitad es soluto y la otra mitad es disolvente? Pues en ese tipo de casos es indiferente decirle soluto a uno que decirle soluto al otro, es lo mismo. Solubilidad en disoluciones químicas. Para entender esto, primero debemos saber ¿qué es la solubilidad? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Ahora mostraremos los factores que afectan la solubilidad, la naturaleza química del soluto y del disolvente. Lo semejante disuelve lo semejante. Por ejemplo, el agua, que es una molécula polar, disolverá compuestos polares, como el vinagre, ya que son miscibles. Ahora mezclaremos un compuesto apolar como el aceite y un compuesto polar como el agua. Como vemos, estos no se mezclan, ya que por su naturaleza son inmiscibles.
Otro de los factores que afecta la solubilidad es la temperatura. En los solutos sólidos, al aumentar la temperatura, se facilita el proceso de disolución de un soluto en el disolvente. A este vaso le hemos agregado 20 cucharadas de azúcar. Agregaremos una cucharada más y observamos que el azúcar precipita al fondo del vaso. Con esto hemos sobrepasado el punto de solubilidad, obteniendo una disolución sobresaturada. Al aumentar la temperatura de esta disolución, también aumentamos la solubilidad, logrando disolver el azúcar. Por otro lado, a este vaso ya hemos agregado 6 cucharadas de sal. Al agregar una cucharada más, vemos cómo la sal cae al fondo del vaso. Con esto hemos sobresaturado la disolución. Ahora aumentamos su temperatura y vemos que la sal no se logra disolver. Como resultado, vemos que al someter la disolución azucarada a una alta temperatura, esta aumenta la solubilidad. En cambio, la segunda disolución mantiene su solubilidad. Por último, otro de los factores que afecta la solubilidad es la presión. Al aumentar la presión en una disolución cuyo soluto es un gas, se produce un incremento en la solubilidad del gas en el disolvente. Las partículas de soluto gaseoso se encuentran en movimiento y dispersas dentro del recipiente que las contiene. Cuando la presión parcial de las partículas de soluto gaseoso aumenta, la solubilidad también aumenta. Pues estamos ya enfrente del título, propiedades coligativas, y lo primero que vamos a hacer es explicar qué son estas propiedades. Para ello tenemos que tener muy claro qué es un sólido, qué es un líquido y qué es un gas. Las propiedades coligativas son aquellas que afectan a una disolución tan solo según la cantidad de soluto que haya dentro de la disolución. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos un matraz o un vaso de precipitados en el cual tenemos una disolución, un líquido en el cual tenemos un soluto disuelto dentro de esta disolución. Pues bueno, las propiedades coligativas son aquellas que tan solo van a depender de cuántas partículas haya disueltas en esta disolución. Es decir, una propiedad coligativa tendría un valor en esta situación y si nosotros aumentamos la cantidad de partículas tendría otro valor diferente. Pero es más, estamos hablando de cantidad de partículas. No estamos diciendo cuáles, es decir, que si nosotros ponemos aquí otras partículas diferentes en disolución, también estamos modificando esa misma propiedad coligativa. Es decir, el concepto clave de las propiedades coligativas es entender que tan solo depende de la concentración que tenga una disolución, no depende de qué sea esa disolución. Vamos a verlo con los dos ejemplos más típicos de propiedades coligativas, que son el descenso crioscópico y el aumento ebulloscópico. Son palabras muy raras, pero ahora lo veréis, es muy fácil. Bien, y aquí es donde tenéis que tener muy claro cuáles son los estados de la materia, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos agua, ¿vale? Y empezamos con hielo, tenemos hielo en esta situación y empezamos a calentar en aquella dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que se nos va a dar en esta situación? Cuando lleguemos a 0 grados, vamos a pasar de hielo a agua. Y si seguimos, cuando lleguemos a 100 grados, vamos a pasar a vapor de agua. Esto suponiendo que estemos hablando a una atmósfera de presión, ¿vale? El concepto es este: el agua pura va a solidificar o fundir
a 0 grados y por otro lado va a evaporarse a 100 grados. Este sería su punto de fusión y este sería su punto de ebullición. ¿Qué pasa? Que las propiedades coligativas, como hemos dicho, dos de ellas son el descenso crioscópico y el aumento bulloscópico. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en lugar de agua una disolución, vamos a poner H2O más un soluto X, ¿vale? Esto es una disolución. Ahora la situación va a cambiar un poco. Vamos a escribir el mismo eje, suponiendo que estamos calentando en aquella dirección, ¿vale? Ahora, cuando nosotros tenemos un soluto X dentro del agua, el punto de fusión baja. En este caso, vamos a tener un punto de fusión por debajo de 0 grados. Y por otro lado, vamos a tener un punto de ebullición por encima de 100 grados. Como veis, el punto de fusión del agua en una disolución disminuye y el punto de ebullición en una disolución aumenta. Esta parte de aquí, como ha bajado la temperatura de fusión, se conoce como descenso crioscópico. Y esta parte de aquí, como lo que ha pasado es que aumenta el punto de ebullición, se conoce como aumento ebulloscópico. Es bastante coherente, es bastante fácil de deducir. Estamos hablando de un descenso de temperatura en el punto de fusión y aquí estamos hablando de un aumento de temperatura en el punto de ebullición. O sea que son nombres bastante intuitivos.